Este video es diferente, no hablaremos de CD pero sí de una de mis series favoritas, en específico de Invencible. Pues teorizaré sobre el posible pasado de una de las variantes de Mark en la Invincible War, específicamente del Bulletproof Mark, así que comencemos. Esta versión se diferencia de las demás debido a su aspecto, pues este en lugar del traje clásico de Invencible porta el traje de Bulletproof, el cual de hecho fue el primero que AR le ofreció cuando fue a buscar un traje. Por palabras de AR, este fue el primer traje que le había diseñado a su padre cuando creía que sus poderes venían del sol, y como este iba a ser el traje original de Mark en la obra, pero se cambió por el clásico amarillo y azul. Este Mark fue a atacar al Pentágono, siendo el segundo en atacar ahí después del Mark Flaxano. No sabemos nada de cómo fue el ataque de este Mark, pues solo se nos enseña cómo este fue asesinado por los Reanimals. Solo teoriza que al menos debería de haber acabado con unos cuantos Reanimals antes de morir. Bien, hora de alucinar. Lo que yo pienso que pasó en este universo fue que para empezar Mark eligió el traje de Bulletproof solo por mero gusto, además de que probablemente este despertó sus poderes años antes que el Invencible Prime. Calculo que los debió despertar entre los 12 a 15 años, por lo tanto Omniman procedió y acabó con las guardianes del globo. Cecil intenta investigar lo que pasa en lo que Nolan se recupera de sus heridas igual que en la línea original. Mark con poderes y al ser más pequeño sería más descuidado parecido y se daba cuneta de lo frágiles que son los humanos, como por un mínimo descuido de él la gente salía herida o muerta. A diferencia de la línea original, este no empatiza tanto con la humanidad, ya sea por la edad combinado con ese sentimiento de superioridad, hasta que después de la recuperación de Nolan este le cuenta la verdad. Al inicio Mark se resiste, pero debido en parte a su inmadurez y admiración a su padre le cree que el imperio es el camino une. Pero en lo que Nolan estaba hospitalizado, Mark hablaba con su madre, sobre cómo empezaba a ver a los humanos como frágiles y sin tanta importancia. Debía y neto corregirlo, pero Mark no lo escuchó. El que sí escuchó todo fue Cecil, quien al ver a Mark que se volvía más despiadado, y con las sospechas ante Nolan, comenzó a crear un plan de contención. Durante un tiempo Nolan le contó más a Mark sobre su pueblo para terminar de convencerlo, tiempo que Cecil aprovechó, siendo más astuto que el original, conseguir resucitar a Inmortal, el cual le confirmó sus sospechas. Pero Cecil le indicó que espere. Inmortal a regañadientes lo hizo. Entonces Cecil consigue llevar a Mark al Pentágono con la teletransportación sin que Nolan se diese cuenta, donde se encontró con su madre. Nolan se percató y empezó a buscarlo. Eventualmente va hacia el Pentágono, pero en el camino es emboscado y alejado de la ciudad. Pues Cecil usó toda la artillería que tenía, envió tanto a Inmortal como al Kaiju a ver razonar con su hijo, el cual le hablaba del imperio y lo que podía llegar a ser el planeta. Mientras tanto en la habitación principal Cecil observaba el combate. Inmortal golpeaba con furia a Omniman, causándole ligeros daños. Nolan devolvía algunos golpes y lo hizo sangrar y lo hirió gravemente. Inmortal con todas sus fuerzas lo lanza de un golpe. Ave María lo atrapa, lo azota y golpea más. Cada vez que Nolan intentaba alejarse Inmortal lo devolvía, hasta que finalmente Ave María lo tomó y con sus afilados dientes y lo partió devorándolo, no sin como consecuencia Nolan acabará con Inmortal. Mark escuchó son sus super oído hablar a Cecil, rápidamente fue a donde se encontraba para ver por la pantalla de un dron como su padre era decorado por ese monstruo. En ese momento Mark perdió el control, asesinó a Cecil y comenzó a destruir todo el edificio del Pentágono. Algunos soldados se le resistieron, Debbie lo siguió pero lamentablemente fue alcanzada por un disparo al intentar intervenir. Mark perdió la cordura y mató a todos y cada uno de los siguientes años solo se dedicó a preparar a la Tierra para la invasión hasta que un tipo raro salió de un portal y le plantó un trato increíble, ir a otros universos que conquistar. Esta es mi teoría, así explica su bajo nivel de poder al nunca haberse enfrentado a su padre ni a ningún héroe tan fuerte.
Además de así tendría una razón para atacar directamente al Pentágono, pues este Mark les guardaría un profundo odio debido a considerarlos como los responsables de la muerte de su padre y su madre. También justificó por qué hizo trato con Armstrong, pues al estar completamente solo, lo único que lo entretenía era matar y así tendría más mundos con que entretenerse. Bueno, esto fue el vídeo de hoy. Si les gustó denle like, suscríbanse y compartan. Chao.